En esta clase vamos a estudiar un resumen de la dialéctica trascendental en la crítica de la razón pura. Anteriormente estudiamos cuál es el objetivo general de la crítica de la razón pura, que es la respuesta a la pregunta por la posibilidad de los juicios sintéticos a priori. Y vimos cómo Kant da respuesta a esa pregunta cuando se trata de los juicios sintéticos a priori de las matemáticas, tema que él aborda en la estética trascendental, cuando se dedica a estudiar la facultad de la sensibilidad y a las formas puras de la intuición del espacio y el tiempo. También vimos cómo trata esa pregunta con respecto a los juicios que se dan en ciencias de la naturaleza, como la física o la química. Ese tema él lo trata en la analítica trascendental, estudia la facultad del entendimiento y ahí es donde presenta las categorías o los conceptos puros del entendimiento, además de otros conceptos más o otras, mejor dicho, otras cuestiones más que abordan la analítica. Y finalmente lo que vamos a ver en esta clase es cómo dar respuesta a esa pregunta con respecto a los juicios sintéticos de la, a priori de la metafísica especial, y ese tema lo trata en la dialéctica trascendental. Si repasamos nuevamente cómo era la estructura simplificada de la crítica de la razón pura, recordemos que en la parte dedicada a la doctrina trascendental de los elementos estaban las dos grandes partes. Por un lado, la estética trascendental, que trata sobre la sensibilidad, y luego la lógica trascendental, que trata, por un lado, del entendimiento, y esa es la analítica trascendental, y por otro lado, trata sobre la facultad de la razón, en sentido estricto, y esa es la sección llamada dialéctica trascendental. Nosotros, con respecto a la analítica, vimos la analítica de los conceptos, fundamentalmente vimos en qué consisten las categorías y someramente cuál es el sentido de la deducción trascendental. No vimos la analítica de los principios. En esta clase vamos a ver las ideas tal como son analizadas en la dialéctica trascendental. Es importante tener en cuenta que la metafísica, en la tradición en la que se forma Kant, era habitualmente distinguida en dos grandes partes. Una metafísica general, que es la ontología del ser en general, y por otro lado, la metafísica especial, que era dividida en tres ramas: la psicología racional, la cosmología racional y la teología racional. Esa es la división wolfiana en la que se basa Kant y que va a aplicar en el análisis que hace la dialéctica en la crítica de la razón pura. Antes de llegar a la dialéctica, Kant ya había hecho un rechazo del sentido general de la metafísica, es decir, de la ontología, y ya habíamos visto en la estética trascendental que presenta a el espacio y el tiempo como entidades ideales y señala que los conceptos deben aplicarse solo a aquello que se muestra, se aparece en la experiencia y que en la cual accede al sujeto trascendental a través de la facultad de la sensibilidad. Y por otro lado, en la analítica trascendental hemos visto que él niega que a través de las categorías y de los principios se pueda llegar a los objetos en general tal como son en sí mismos, ¿no? Él definió que el ámbito de la objetividad está limitado a lo que aparece o a lo fenoménico. Por lo tanto, las reglas de la lógica y de la lógica general, tales como el principio de no contradicción, el principio de identidad, etc., o las reglas de la lógica trascendental, por ejemplo, las categorías, solamente se aplican a fenómenos y no a los objetos como son en sí. Por lo tanto, la conclusión a la que habíamos llegado en clases anteriores es que no es lícito utilizar al entendimiento para conocer cosas que sean independientes de la experiencia, simplemente porque ni siquiera son posibles como objetos para nosotros.
En síntesis, hasta este momento lo que hemos visto es que él señala que los sistemas metafísicos precedentes caían en un realismo trascendental, en el sentido de que sostenían que esas cosas que son en sí mismas independientes de la naturaleza, de la mente, se dan en la realidad y tenemos acceso a ellos. No advirtieron la diferencia entre lo fenoménico y lo nouménico y supusieron o asumieron, sin lugar a dudas, que lo nouménico, el objeto trascendental, se da a nuestra experiencia, que son pasibles de ser conocidos por nosotros. En la dialéctica va a retomar estas ideas que había señalado en secciones precedentes de la crítica de la razón pura respecto a la ontología general, pero se va a concentrar en la metafísica especial, en sus tres ramas, y así como vimos que en la estética la facultad que analiza fundamentalmente es la sensibilidad, y en la lógica en la analítica es el entendimiento, en este caso va a hablar sobre la facultad de la razón en el sentido estricto, a la que entiende como la facultad que realiza razonamientos a través de silogismos. Los silogismos tienen una premisa mayor, tienen una premisa menor y una conclusión de carácter necesario. La premisa mayor es la más general, en la cual queda subsumida la premisa menor. Y entonces, parte de esa crítica de la metafísica general agrega una crítica específica para cada rama de la metafísica especial y expone en cada una de estas ramas qué tipo de silogismo específico utiliza la psicología, la cosmología o la teología racional, y cómo se aplican en cada uno de esos silogismos las categorías lógicas que él retoma de la lógica clásica tradicional, la categoría de la cantidad, la cualidad, la relación, la modalidad. Así como cuando él trabaja sobre el entendimiento, presenta la clasificación de categorías en base a las tablas de los juicios de la lógica clásica, y también toma en cuenta las distintas categorías, no categorías en el sentido kantiano, sino las categorías lógicas, categorías de cantidad, cualidad, relación, modalidad. Esto lo hereda del aristotelismo. Hace lo propio en el caso de la dialéctica, esta vez ya no basándose en juicios, sino en silogismos, porque la razón es la que hace razonamientos silogísticos, y también aplica estas categorías. Además de esa exposición respecto de cómo se originan en la lógica las ideas de la razón, también va a mostrar cuáles son los intereses que persigue la razón a postular el conocimiento de dichos objetos, de los objetos que están contenidos en las ideas de la razón. Vamos ahora a ver los intereses y luego profundizamos los otros aspectos sobre el silogismo. Él dice que cuando la razón en sentido estricto, es decir, razón entendida como facultad que hace razonamientos silogísticos, cuando la razón construye, crea, postula esas ideas, lo hace porque tiene intereses, y estos intereses son inherentes a la razón, son inherentes a la naturaleza humana, vamos a decirlo así, son inevitables. Hay un impulso metafísico que tiene nuestra razón por producir esas ideas, una demanda por lo incondicionado. Vamos a ver después cómo explica cómo se generan esas ideas, pero esto es fundamental porque entonces lo que significa es que en la crítica de la razón pura, si bien Kant va a exhibir el origen de estas ideas, va a hacer una crítica de su mal uso, con lo cual deriva muchas proposiciones que aceptaron muchos sistemas metafísicos precedentes, a su vez va a reconocer que esto
inevitablemente la razón lo va a seguir haciendo y por eso explica por qué lo hace, es decir, cuáles son los intereses que la mueven a hacer esto. Y en esa explicación de los intereses distingue dos tipos de intereses, unos que son llamados teóricos y otros prácticos. Ahora los vamos a presentar en términos generales y más adelante vamos a ver específicamente cómo entran en juego en el sistema kantiano. Los intereses teóricos tienen que ver precisamente con esa cualidad de la razón de ser la facultad que hace razonamientos. Y dice que como tal la razón busca alcanzar la unidad completa y sistemática del conocimiento. Como hace razonamientos silogísticos, siempre busca encontrar la premisa primera, la más general de todo silogismo, ¿no? La premisa mayor, la mayor que todas, por eso podríamos decir que es la premisa general, o más general de todas o generalísima. Una premisa que no sea conclusión de ningún razonamiento que la preceda. La primera que no tenga condición alguna, por eso también se la llama una premisa incondicionada. Hay una búsqueda de lo incondicionado que en definitiva es la búsqueda de una explicación completa que no necesite un razonamiento previo que explique a esa explicación, ¿no? Una unidad sistemática de todo el saber, explicar todo sin que quede nada por explicar, sin que se necesite una razón anterior. Uno se puede imaginar esto como una cadena de silogismos que no es infinita, que tiene un punto último, un punto de llegada, por el cual hay un silogismo, que es el primero de todos, y que tiene como primera premisa la premisa más general de todas, que no tiene ninguna condición, porque es incondicionada. Eso es una tendencia que tiene la razón, que es inherente a ella, y es un interés teórico. Después vamos a ver cómo lo aplica Kant a esto. En cuanto a los intereses prácticos, tienen que ver directamente con la ética kantiana, sobre la cual nosotros no profundizamos mucho en nuestro curso, pero que seguramente lo van a ver en otra materia. Y el interés práctico que persigue la razón cuando postula estas ideas, la idea del alma, la idea del yo y la idea de mundo, que vamos a ver con detenimiento más adelante, es, por un lado, asegurarse la inmortalidad del alma, por otro lado, asegurarse la libertad de la voluntad, y por otro, la existencia de Dios, básicamente como bien supremo, ¿no? Como un ser inteligente que combina la máxima felicidad con la voluntad moralmente perfecta. Y todos estas tres ideas funcionan como postulados de la razón práctica. Más adelante vamos a retomar esta idea. Ahora bien, hemos visto entonces que la dialéctica trascendental es un capítulo de la lógica trascendental para Kant. La dialéctica trascendental, vuelvo atrás, está aquí, ¿no? Está la lógica trascendental que tiene una analítica y una dialéctica. La analítica trascendental que estudiaba al entendimiento y nos proponía las categorías, analizaba juicios, y Kant la presenta como una lógica de la verdad. Es una lógica que nos muestra cómo es posible que haya juicios sintéticos a priori en la ciencia natural y cómo podemos llegar a la verdad. La dialéctica trascendental también es una parte de la lógica, no ya respecto de los juicios, sino de los razonamientos silogísticos, como hemos señalado. Pero ya Kant no la considera una lógica de la verdad, sino una lógica de la apariencia, porque trata de la ilusión trascendental. Esto es una expresión que acuña Kant, también habla de la apariencia ilusoria, y él dice que la razón tiene una propensión a tomar la necesidad subjetiva de la conexión de nuestros conceptos por una necesidad objetiva en la determinación de las cosas como son en sí mismas. Esto es un salto que va de la subjetividad a la objetividad, un salto que es indebido y que ocurre de manera oculta. Por eso él luego habla de la subrepción. Sin mostrarlo, sin hacerlo evidente o sin darse cuenta,
La razón confunde lo subjetivo con lo objetivo y pretende que ideas que son meros objetos del pensar son realidades extramentales, tienen una independencia respecto de la mente, por tanto son objetivas. Es a partir de esta propensión, ¿no?, inevitable que tiene la razón, que construye estas ideas trascendentales, que las ponemos con I mayúscula para justamente distinguirlas de las ideas que no tienen el sentido trascendental kantiano, que también son llamadas conceptos puros de la razón, y son estas tres. Aquí lo que quiero destacar con cada una de estas ideas es el sentido que fue más importante de estas ideas en la metafísica occidental precedente, con la cual está discutiendo Kant. ¿Qué importa de la idea de Dios? Y fundamentalmente considerarlo como primer motor, principio de todo movimiento, creador de todo lo que hay, etcétera, etcétera. El sentido de alma que más va a importarle a Kant es el de alma como entidad inmortal, pero bueno, sujeto último de toda inesión, que es simple, que tiene identidad, etc. Y cuando habla del mundo, siempre hay que tener bien en cuenta que se habla de la totalidad, de la unidad monádica de la naturaleza, de todo lo que es en el sentido físico de lo real. Entonces, la dialéctica trascendental es una lógica, ¿sí?, porque estudia relaciones de proposiciones entre premisas y conclusión, tiene un sentido lógico, estudia razonamientos, y en esto Kant la toma como lógica general, pero en la medida en que los silogismos que él estudia en la dialéctica son silogismos que crean estas ideas, que cometen este error de confundir lo subjetivo con lo objetivo, entonces es una lógica de la apariencia ilusoria o lógica de la ilusión. No es una lógica de la verdad como la analítica trascendental. Y lo que hace esta tarea de crítica que ejerce la dialéctica trascendental es exponer cómo ocurre esta ilusión en cada una de las ramas de la metafísica especial. La conclusión a la que llega en esta parte, vamos a decir, destructiva, es que los objetos de esas ideas, que debería ir con mayúscula aquí, son meras entidades del pensar, también las llama pseudoobjetos o incluso hasta ficciones del cerebro. Sin embargo, no tenemos que olvidar que hay también un aspecto constructivo en esta crítica de la metafísica especial, por eso podemos decir que es dual, porque, por un lado, niega el uso puro de la razón teórica para conocer estos objetos que se dan fuera de nuestra experiencia y los llama pseudoobjetos u objetos trascendentales, y dice que es erróneo usar las ideas como si fueran principios constitutivos, principios que denotan objetos de la realidad, porque no lo denotan, porque esos objetos que postula no existen fuera de la mente, son meros objetos del pensar. Entonces hay un uso erróneo, esas ideas no tienen validez objetiva, no dan fundamento para un conocimiento sintético a priori, y esa es la crítica negativa de la metafísica en cuanto a la metafísica especial. Pero por otro lado, Kant también defiende a las ideas de la razón como proyecciones o como metas o fines que tienen un rol significativo tanto para la adquisición del conocimiento, y eso es en el sentido teórico, ¿no?, el uso teórico de estas ideas de la razón, como tienen un sentido regulativo para la razón práctica. Sobre todo el tema de la razón práctica aparece en otras obras de Kant, como la crítica de la razón práctica, y en la crítica de la razón pura habla fundamentalmente de su rol positivo en la adquisición del conocimiento. Así que aquí nuevamente esta presentación del uso regulativo
de las ideas de la razón tiene que ver con los intereses que persigue la razón al postular estas ideas. El uso legítimo es un uso regulativo y el uso ilegítimo es el uso constitutivo. Repito, ¿qué quiere decir que sea constitutivo? Que esas ideas son fundamento del conocimiento de lo real extramental. Sin embargo, no constituye ningún fundamento, porque justamente los objetos que postula no tienen validez objetiva, a diferencia de las categorías que sí tienen validez objetiva, y a eso se dedicó Kant en la deducción trascendental de las categorías, trató de demostrar eso. Bueno, en la dialéctica, la lógica de la ilusión lo que nos muestra es que no hay validez objetiva para los objetos de esas ideas. Sin embargo, sí hay un uso correcto y regulativo de esas ideas para lo teórico como un fin, como una guía, como una idea al alcanzar, o para lo práctico. Bien, una última parte es que en esta lógica de la apariencia ilusoria hay dos momentos muy relacionados entre sí. Una es la crítica de la surrepción. Esta es una palabra que se usa en la lógica y que Kant le da un sentido bien específico, porque es una falacia que consiste en confundir lo que es sensible con aquello que pertenece al entendimiento. Eso lo dice en una parte de su disertación. Y en Crítica de la Razón Pura la presenta también como introducir ocultamente, ¿no? Eso sería subrepticiamente, sin que nos demos cuenta, disimuladamente, introduce lo subjetivo de nuestras representaciones en lo objetivo. De nuevo, eso nos remite a la propensión de tomar la necesidad subjetiva por una necesidad objetiva. Y lo que hace en la crítica específica Kant es mostrar cómo ese tipo de surrepciones ocurren en las distintas ideas de Dios, alma y mundo, cada una en distintos contextos, pero básicamente casi siempre lo que muestra es que un mismo término es tomado en ocasiones en un sentido trascendental y en otras en un sentido empírico, con lo cual se produce esa confusión que genera falsedades o genera razonamientos inválidos. Eso sería la crítica de la surrepción, que tiene que ver más con una crítica de la forma lógica en términos generales. Y luego está una crítica de la hipostación, esto es un neologismo, pero consiste en hipostasiar el objeto de la idea. Es decir, una vez que la razón, por su tendencia natural a buscar lo incondicionado, construye una idea, construye la idea de yo, de alma y de mundo, a través de esos silogismos, al objeto de esa idea lo transforma, lo hipostasía, lo reifica, quizá también podemos decir, y al hacer eso lo convierte en algo real extramental, ¿no? Es eso, independiente de nosotros, digamos, como si eso, que es un mero objeto del pensar, tenga una realidad objetiva extra subjetiva. Entonces, en eso consiste en la hipostación, al objeto de la idea, de esa idea trascendental, se lo transforma, se lo convierte en un objeto de la realidad independientemente de la razón. Y entonces la crítica que realiza la dialéctica, en esta lógica de la apariencia ilusoria, muestra por un lado cómo se produce la surrepción en cada caso y cómo se produce la hipostación. Bien, vamos a terminar acá y en la segunda parte de la clase analizaremos cada una de las ideas.